¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, amigos, damas y caballeros, chicos y chicas, hermanos y hermanas? Después de más o menos más de 100 días, he vuelto nuevamente a YouTube. Aquí estamos ya listos para adentrarnos en lo que es el sendero del pianista. Estoy aquí en compañía de un guía experto, Roberto Bebeto Tugri, que nos acompaña de la comarca. Como ya yo he grabado la primera parte, que hay un video en mi canal de YouTube, vamos a estar grabando la segunda parte del recorrido. Esperemos regresar con bien, así que nos fuimos. Bien, amigos, damas y caballeros, esta es la primera parte del recorrido. Vamos a grabarlo de forma breve, rápido, ya que pues ya lo hemos grabado anteriormente, así que solamente es como un pantallazo más. Ahí hay un letrero que ya ni se ve, no se sabe qué dice. Y pues aquí ya nos adentramos a lo que es el sendero del pianista. Ok, el sendero del pianista, un sendero de tragedia, un sendero donde pues han desaparecido personas. Así que por aquí vamos, empezando el recorrido a las 8:40 de la mañana. Vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos hasta la cima. Aquí seguimos en el recorrido en el sendero del pianista y llegamos a lo que es una intersección, una Y, dos caminos, uno hacia allá, que no sé exactamente hacia dónde vaya, y el otro que va hacia la cima del sendero del pianista, que es la quebrada. Según se cuenta o según se cree, las chicas desaparecidas tomaron este trayecto, este sendero que va hacia la cima. Y pues aquí es donde la intriga comienza. ¿Por qué no agarraron ese sendero? Que está más limpio, está mantenido, se ve que está más limpio, y se fueron por este lado. La verdad, amigos y amigas, estamos solo por aquí con Roberto y todavía no se siente como el ambiente así tan tenebroso. Será porque andamos acompañados. Muchos me recomendaron que no viniera solo, por eso invité a Roberto, hicimos el esfuerzo. Y la verdad no sabemos si alguien nos está siguiendo, por eso estos viajes yo no lo publiqué ni nada, porque es un sendero peligroso y nunca sabemos lo que pueda pasar. En realidad no se sabe, solo Dios sabe qué fue lo que pasó con estas chicas. Pero bueno, aquí estamos y vamos a ver, esperemos que nos vaya bien. Primero, con las manos de Dios, con la protección de Dios, esperemos regresar con bien. Bien, aquí vamos directo a lo que es la cima, donde llega todo turista, o los pocos turistas que ya vienen por este sendero, llegan hasta la cima, donde están el monumento a Lisanne Fromm y Chris Kremer. Entonces, hasta ahí llegan los turistas. Pero nosotros nos vamos a adentrar mucho más allá, ya yendo hacia la provincia de Bocas del Toro. Estamos familiarizados con este tipo de ambiente. Algunos dicen, no, que ustedes están locos, se meten en las montañas, pero nosotros vivimos en la comarca, en la cordillera, donde caminamos montañas de este tipo, o sea, de esta clase. Y pues, más o menos ya nos familiarizamos con el entorno, con el ambiente, y nos sentimos como en casa, pero con una incertidumbre de lo que podamos encontrar. Amigos y amigas, damas y caballeros, chicos y chicas, llegamos a la famosa cima del sendero El Pianista. Y este es el punto donde las chicas se tomaron una foto, una de las últimas fotos antes de ocurrir lo que es
desenlace fatal. La verdad es que allá está el monumento, está la cruz, allá han sembrado unas flores. La verdad da un poco de nostalgia, de tristeza. Impactante todo esto. 9:37 de la mañana llegamos a lo que es la cima del sendero El Llaní. Se cree que en este sendero han desaparecido más personas, pero el caso más famoso y el caso más infame, por decirlo así, fue el de las 2 chicas, que en paz descanse, y recalco, esto lo estamos haciendo de manera muy responsable, muy respetuoso por el descanso de las 2 chicas. Así que estamos haciendo el recorrido porque muchas personas quieren saber cómo es el sendero y todo lo demás. Bien, hacia allá es el camino hacia Boquete, la ciudad de Boquete. Venimos subiendo por acá, aproximadamente 1 hora y media para nosotros. Estamos en la cima. Para allá, el camino que ustedes ven hacia acá, ¿verdad? Este camino, jóvenes, amigos y amigas, chicos y chicas, es ya tierra desconocida. La gente llega hasta este punto, pero nuestra misión hoy es adentrarnos a ese lugar. Un lugar lúgubre, tenebroso, y la neblina pues le da un toque un poco misterioso también a todo este recorrido. Y la verdad es que, wow, hasta aquí vamos a tomarnos un relax para luego continuar, porque todavía faltan horas y horas de camino. Así que, jóvenes, amigos y amigas, de esta forma estamos volviendo a YouTube con mi amigazo, mi hermanazo, Roberto Bebeto Tugri. Roberto, ¿cómo te ha parecido la caminata del día de hoy? Bueno, muy retador, la verdad, muy difícil el sendero. La verdad que cuando primera vez que llego a este punto y veo el monumento en homenaje a las muchachas, las que desaparecieron en este sendero, y da como esa sensación de tenebrosidad, pues. Exacto. Por el lugar. Pero bueno, como dice el compañero, estamos aquí con mucho respeto, recorriendo el camino, respetando la naturaleza sobre todo. Y estamos aquí. Bendiciones a todos. Y vamos a continuar. Vamos a continuar, aquí seguimos. Amigos y amigas, como les dije, hay una múltiple teoría de personas que no viven en este lugar. En internet usted puede encontrar un sinnúmero de teorías que existen. Los indios conejos por acá. Los indios conejos, según las mitologías de tribu que habitan por estos lugares, y también dicen que hay caníbales, que incluso hay mencionado hasta grupos armados. Y la verdad es peligroso lo que estamos haciendo, pero estamos aquí, como quien dice, conocemos estas tierras. No exactamente al 100%, pero sí más o menos ya hemos pasado por aquí, yo por ejemplo. Así que este es nuestro punto de referencia. Está cayendo un aguacero que la verdad es que nos da como es como más extremo el clima. El ambiente hace bastante frío. Así que, según cuentan, aquí llegaron las chicas y se desorientaron. Pero algo no cuadra, Bebeto, algo no cuadra. Porque cuando tú llegas aquí no hay manera de desorientarte. Porque hacia allá es provincia de Boca del Toro, y hacia acá, provincia de Chiriquí, ahora ciudad de Boquete. Pero vamos a adentrarnos hacia allá, a ver qué sucede. Así que continuamos con el recorrido. La parte 2 del recorrido ahora viene, tenebroso, misterioso. No sabemos qué vamos a encontrar hacia allá. Así que nos fuimos. Es peligrosa esta ruta. ¿Ah? ¿Son las 11? Sí. Entonces, ¿quiere decir que por acá pasaron las muchachas que desaparecieron en el 2014? Las holandesas. Chuleta. ¿Y esto de dónde sale? ¿A qué comunidad sale esto? ¿Cuántas horas para salir a Boca aquí? ¿2 horas? No. ¿Un día? ¿2 días? Oh. Ya. Ya no, si andamos haciendo el recorrido. Pero ya nos vamos para atrás, ya que hace frío. Sí. Listo, gracias. Gracias. Cuídate.